tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas muy buenas historias, espero que sean de su agrado. Y ya saben que si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like e incluso un comentario. Bueno, sin nada más que decirles, comencemos con el video de hoy. Hace meses, el año pasado, me quedaba con mis padres en la casa de mi abuela, ya que ella tiene 92, casi 93 años, y no había quien se quedara para cuidarla. Entonces nos quedábamos, mi papá, mi hermano y yo. Dormíamos en el segundo piso, pero una noche escuchaba que alguien estaba abajo en la cocina, y luego subía. Escuchaba sus pasos, pero nunca entraba a la habitación. Le contaba a mis padres la situación, y mi padre me dijo que eso decía una tía que se quedaba ahí, pero que no era nada. Unos meses después, habíamos vuelto a nuestra casa. Nos dijeron que habían atrapado un hámster que al parecer vivía ahí sin que nos diéramos cuenta. Supuse que entonces los ruidos de la cocina eran porque el hámster pasaba por ahí y hacía un ruido inevitable. La semana pasada me quedé a dormir ahí, ya que habían venido unos familiares que viven en otra ciudad, pero vinieron de visita. Yo me dormí en un cuarto del fondo. Esto lo digo porque de la cocina, un poco más adelante está el baño de mujeres y el cuarto de mi abuela. Luego es un callejón y hay un cuarto que es para visitas. Más al fondo hay un lugar grande, donde hacen fiestas cuando hay cumpleaños, etc. La verdad, en la noche suele dar miedo, ya que la puerta para ese lugar es como de cristal. No se logra ver qué hay, porque es como borroso y grueso, pero se nota oscuro, y la puerta es difícil de cerrar. Bueno, me quedé en el cuarto del fondo. Ahí hay una ventana donde se ve ese lugar grande, pero siempre está tapada por las cortinas. Esa noche me dormí tarde, ya que los adultos estaban conversando y tomando alcohol. Yo hablaba con mi prima antes de que se tuviera que ir al cuarto de arriba. Mi papá fue a mi casa y mi hermano se quedó con mi mamá en la sala. Ya que mi hermano se había quedado dormido en un sofá, mi mamá se durmió viéndolo. Como a las 3 a.m. escuché que un bebé estaba llorando en el lugar de fiestas. También escuché pasos que se acercaban. Pensé que sería de la casa vecina, ya que se veía una luz, pero yo no sabía de dónde provenía. Tuve miedo porque el bebé llorando de repente ya no lo hizo, pero los pasos seguían. Yo quería abrir un poco más la cortina para ver qué pasaba, pero me daba miedo. Un rato después me armé de valor y la abrí un poco. Me quedé helada. Había una especie de silueta. Era pequeña, tenía algo que brillaba. Creo que eran sus ojos. Y cuando volteé cerré la cortina rápido. Mi corazón latía demasiado rápido. Se escuchaban pasos viniendo hacia donde yo estaba, o a la puerta. Estaba nerviosa, tan nerviosa que no sabía qué pasó. No sé si fue tanto susto que me dormí al instante, y cuando me levanté era de día, como a las 9. Me cambié y fui a ver a mi mamá. Estaba dormida, mi hermano despierto, y tomé un té para relajarme, pero no sabía qué había pasado esa noche. Hasta ahora no soy capaz de contarle a alguien en persona esto. Me da miedo y náuseas al intentarlo, pero necesitaba desahogarme para estar más tranquila. Hola. Cuando era pequeño, solía ver sombras. No recuerdo cuál fue la primera vez que las vi, pero sí tengo algunas historias cortas que recuerdo bien, así que se las relataré. Una de las primeras veces que vi una de estas sombras, estaba yo en mi cuarto, junto a mi hermana. Al lado de mi cama hay una ventana que te lleva a ver un lado del patio de mi casa. Justo mirando al frente de mi ventana, hay una silla de plástico, la cual estuvo ahí por varios días o semanas. Hablando con mi hermana, miré la ventana al sentir como si alguien me mirara, y había ahí una de estas sombras. Aunque no tenía ojos, sentía como si me mirara directamente. Luego de eso, quedé como en shock hasta que mi hermana, que estaba mirando del lado contrario a la ventana, me preguntó si estaba bien. La miré a ella y luego volví a ver la silla que ya estaba vacía.
La siguiente ocasión, vi a la sombra en un reflejo en mi casa. Hay un quincho al lado. Tenía que ir al fondo de mi casa, para el cual tengo que girar en una de las esquinas de mi casa, en donde las ventanas del quincho quedan mirando. Antes de girar, ves las ventanas, ya que el quincho es más grande que mi casa. Entonces, cuando veo estas ventanas, veo como si la sombra estuviera corriendo directamente por esa esquina hacia mí. Me asusté bastante, y esta vez, en vez de quedar en shock, prácticamente corrí hacia dentro de mi casa y me encerré en mi cuarto hasta que tuve que salir a comer con mi familia. Por último, a que más recuerdo, estaba en mi pileta que queda entre mi quincho y la casa. Al frente de la pileta mi mamá guardaba su auto, aunque quedaba al aire libre. Estaba con mi hermana y mi ex hermanastra, la hija del exnovio de mi mamá. Saliendo de la pileta, ellas ya estaban afuera esperándome para volver a mi casa. Ya que era de noche, vi de vuelta una sombra como saliendo por la parte de atrás del auto, pero a diferencia de otras, tenía una especie de gorro o sombrero similar a los de los vaqueros, y una especie de túnica o capa que le llegaba hasta los pies, aunque estos eran del mismo color de la sombra, o sea, negra. Volví a quedarme en shock, y hasta me puse pálido. Mis hermanas se asustaron al verme así, y me llevaron adentro, y les conté, a lo que ellas investigaron un poco y parece que más gente lo ha visto. Hay hasta noticias de él. Es raro porque yo no sabía nada de él, como para haberme lo imaginado. Bueno, hasta aquí mis anécdotas. Cuando tenía 13 años, ingresé a un grupo juvenil de la iglesia de mi colonia. En este grupo, aparte de que nos hablaban sobre enseñanzas y vivir según lo que quería Dios, también teníamos mucho tiempo de dispersión y juegos. No pasó mucho tiempo para poder integrarme al grupo de líderes que dirigían las actividades del mismo. Había gente muy talentosa, unos muy buenos para dar los temas y hablar frente a todos. Yo era muy bueno poniendo los juegos para todos, y aunque no era tan bueno hablando, me empezaron a dejar cada vez más responsabilidades. Entonces, a los 15 años, me dejaron a cargo del retiro de las quinceañeras. Todas las quinceañeras que quisieran festejar su misa tenían que forzosamente pasar medio sábado en el retiro, donde yo trabajaba, que entendieran sobre cómo tenían que participar en la misa, y las motivaba a seguir por buenos pasos. Todo esto lo digo para preparar mi anécdota, y más adelante sabrás por qué es algo importante. Cierta tarde, en las criptas de la iglesia, que es donde se resguardan las cenizas de los difuntos y están los espacios para depositar las urnas con los restos cremados, alguna persona dejó en la entrada una urna con un papel donde había escrito: "Soy Panchito. Mi familia no tiene dónde dejarme". Esto fue un shock para la secretaria de la iglesia, y se lo comunicó al párroco de la iglesia. Fue entonces cuando dispuso un espacio para Panchito. Cabe mencionar que nosotros, como miembros del grupo juvenil, nos la pasábamos mucho tiempo en la iglesia. Yo era uno de los que más pasaba el tiempo, pues aparte de estar en el grupo, también pertenecía al coro de misa de 11. Señalo esto porque yo escuchaba lo que catequistas decían sobre las criptas, que se escuchaban llantos, pasos y a veces que arrastraban cosas. Ningún grupo de la iglesia quería utilizar aquel lugar para reunirse, por lo cual siempre nos lo dejaban a los jóvenes. Ahí hacíamos nuestras juntas de líderes, los viernes por las noches, para ponernos de acuerdo sobre los temas y sobre todo lo que tendremos que hacer con el grupo de jóvenes, quienes nos reunimos los sábados a las 5, y como ya había mencionado, yo un sábado al mes tenía que encargarme del retiro de las quinceañeras de 8 a 2 de la tarde. Yo era el último en salir de las criptas y el primero en entrar al día siguiente. Cuando yo comenzaba a tener a cargo el retiro, no encontraba nada fuera de lo común, pero a partir de aquel día en que dejaron a Panchito, yo encontraba hojas tiradas en el piso con dibujitos y crayones tirados por las criptas. Yo llegaba a las 7 a la iglesia para limpiar y acomodar sillas, pero siempre me alteraba un poco encontrar esos dibujitos. Yo no sabía sobre lo de Panchito para entonces. Fue hasta que una catequista me preguntó si no había sentido, visto o si no me había pasado algo extraño en ese lugar. Le dije que no, y ella me platicó que ya las habían asustado con ruidos y risas, que cómo era posible que yo aguantara todo esto.
Lejos de asustarme, fui con el padre para preguntarle si era cierto lo de Panchito. Me dijo que sí, que él ya se encontraba resguardado en un lugar especial para él, y desde ese entonces, todos los viernes antes de los retiros, le decía: Panchito, aquí te dejo colores y hojas. También te voy a dejar una pelota para que juegues con ella. Pero no hagas mucho cochinero, mañana regreso temprano. Y me retiraba, para el día siguiente ver que me dejaba sus dibujitos y la pelota en un lugar distinto al que yo la había dejado. Así pasó por cerca de 5 años, hasta que me dejé de hacer cargo de las quinceañeras. Seré honesto con ustedes, el estar ahí con él no me daba miedo. Sin embargo, cuando estaba fuera de ahí y pasaba por fuera de las criptas, sí me daba miedo escuchar su llanto. Nunca lo vi, y tal vez era su regalo hacia mí por dejarlo jugar con mis cosas. Relataré mi experiencia. Está en el juicio de cada quien creerla o no. Yo soy operador de camiones de quinta rueda, trailero mejor conocido. En una semana, por exigencias de mis patrones, tuve que sacar 3 viajes en una semana. En el primero fui de Torreón a Irapuato, el segundo de Torreón a Silao y el tercero de Torreón a Guadalajara. Cuando venía de regreso del tercer viaje, simplemente comenzó a ganarme el cansancio. Comencé a sentirme súper fatigado, llegando al punto de que me pesaban mis brazos y piernas también, y ya se me dificultaba ver con claridad. Antes de comenzar a dormitar o algo similar, decidí pararme a tomar un café en una localidad llamada Valle de Guadalupe, en Jalisco, México. Eran aproximadamente las 2:45 am. Me estacioné, me quedé dormido en el asiento, ni siquiera apagué el camión. Como a las 3:30 o 3:40 desperté, abrí la puerta y me dio demasiado frío, lo cual me pareció extraño ya que al momento de estacionarme yo no traía suéter ni nada porque no hacía frío. Total, me bajé de mi unidad y caminé al Oxxo. Solo tenía que cruzar una calle. Entré, compré mi café y salí. Llevaba un par de refrescos para el camino. Se me hizo súper extraño que la gasolinera frente al Oxxo no había nadie. Estaba todo apagado y no había ningún otro camión estacionado. Comúnmente ahí se paran los compañeros a dormir. Pero bueno, ignoré todo eso y me dirigí a mi camión. Me subí y puse el café en el portavasos. Entonces me percaté que la puerta del copiloto estaba abierta por completo. Encendí la luz interior y mi primer pensamiento fue que se habían subido a robar. Pero mi cartera y celular estaban en el tablero del camión, justo donde yo los dejé. Decidí bajar con una lámpara, caminar alrededor del camión, chequé las llantas para distraerme y cerré la puerta. Me arranqué de ahí y sin darle un solo trago al café me sentí con energía. El sueño desapareció y me sentí bien. Mi vista se esclareció y me senté completamente bien. A lo que comencé a sentir una presencia a un lado mío, en el asiento del copiloto. Pero en ningún momento tuve el valor de voltear a ver qué era, ni siquiera para ver el espejo derecho. Escuchaba golpes, algo como arañazos y susurros también. La verdad, pensé en mi hijo para tranquilizarme y en que estaba haciendo todo por él. Un destello de luz me encandiló a mi costado izquierdo. Por instinto encendí las luces de reversa. Yo creí que era un carro con las luces altas e hizo para tratar de que las bajara. Cuando las apagué no vi absolutamente nada. Me volví a estacionar y bajé una tina con agua. Me limpié la cara y me puse a limpiar los vidrios. Cuando terminé, cerré el cofre y puse los ganchos, a lo que se me acerca un señor de avanzada edad y me dice: «Oye hijo, ¿me puedes llevar a Jalos, un poblado próximo?». A lo que por la hora le dije que sí. En el camino me hizo plática, nada fuera de lo normal. Cuando se bajó me dijo: «Dios te bendiga, hijo. Yo fui quien te ayudé con el sueño». Me arranqué y vi por los espejos y no vi a nadie. Más adelante me volví a estacionar porque no dejaba de pensar en eso. Solo me recosté en el volante y le di las gracias a Dios. La siguiente historia pertenece a mi colega del canal Investigador Paranormal. Aprovecho para mandarle un saludo con mucho gusto.
y agradecerle por su confianza para que yo fuera el que contara su historia. Bueno, sin más que comentarles, comencemos. Quisiera mencionar que el lugar donde se desarrolla tal suceso es en Estación Pedrito, Jalisco, y es que quien escuche esta historia sabrá que no miento. Bueno, la primaria donde yo estudié colinda perdidamente con un área de sembradíos, así que por la parte trasera lo único que podíamos ver era gente sembrando, y a lo lejos el mismo monte. Unos metros antes se encontraba la cancha de fútbol y unos metros más adelante los salones y el comedor. Estos se dividían en 4 salones, y estos tenían unos pasillos de su lado derecho bastante molizos. De unos 4 metros de ese lado, la malla nos permitía ver la iglesia y un pequeño callejón con unas cuantas casas colindantes. Entre ellas había una que siempre me llamó la atención, porque parecía abandonada. El óxido era muy característico de este lugar. Y bueno, lo que me lleva a contarte lo que sucedió aquel día fue que había un festival para el Día de las Madres. A mí me tocaba presentarme para un baile, pero como soy demasiado penoso, decidí esconderme por la parte de atrás. Justo tenía detrás de mí aquella casa. Cuando trataba de esconderme para no bailar, escuché detrás de mí la voz de una niña jugando con algo. Cuando dirigí la mirada hacia ella, llevaba un suéter rojo de vestido blanco, zapatos negros y cabello corto. Parecía de mi edad. Yo le dije, hola, y ella respondió con su mano. Me dijo, ven a jugar. Yo miré mi escape perfecto, así que decidí salir. Afortunadamente había mucha gente, y el alboroto me ayudaba a pasar desapercibido, así que no fue nada difícil salir por la puerta principal, y cuando llegué por aquel callejón no sentí miedo. Fue extraño. Jugué un rato con la niña. De hecho, lo más raro fue ver la casa, ya que esta no parecía la casa oxidada de siempre. Estaba como nueva, con plantas en el jardín de enfrente y rosas, además de la pintura nueva y blanca. Eso me extrañó mucho al punto de preguntarle por qué su casa se miraba así. Ella respondió, también extrañada, aunque un grito la interrumpió. Al parecer era su madre, que la llamaba. La pequeña tomó mi mano y me jaló junto a ella. Y este es otro de los hechos más importantes y que hasta la fecha llevo presente, pues al entrar en aquella casa pude notar unas cuantas habitaciones por ambos lados de un extenso pasillo. La niña señaló, ese es el cuarto de mis papás, aquí es la cocina y el siguiente es mío, el del fondo es el baño. Yo observaba todo a mi alrededor y justo al terminar el pasillo se encontraba un enorme árbol en medio de un patio igualmente enorme, y debajo de este había una señora a la que la niña dijo, ella es mi mamá. Aquella mujer lavaba algunas ropas y solo la saludé nervioso, pero la mujer amablemente dijo que era hora de cenar, pero si quería ir pudiera visitarlas luego, y yo entendí el sutil mensaje. Así que cuando me disponía a salir, la niña me alcanzó y me dijo, mira, ¿ves esa bolsa negra de allá? Señaló con su dedo una bolsa colgada en una rama del árbol. Yo dije que sí, y ella contestó, son mis juguetes. Mañana si vienes, mi mamá los bajará y vamos a jugar con ellos. ¿Verdad, mamá? Sí, hija, ya deja ir al joven, que tu papá ya no debe tardar. Así fue como salí de aquel lugar para toparme con el callejón oscuro. Pero qué demonios, pensé, si al entrar aún había un poco de luz. No había pasado más de 10 minutos ahí, sin duda. Aquello me causó miedo, y salí corriendo atravesando en un par de segundos todo aquel callejón. Cuando entré había ya pocas personas y mi madre y algunos maestros me buscaban, y obvio, de un buen jalón de orejas no me salvé, y de presentar aquel tonto show tampoco, pero cuando mi mamá me reprendió me dijo, 2 horas, 2 horas, hijo, ¿dónde estabas? Miré su cara de angustia, pero bueno, era más pequeño, pensaba que tal vez sí había sido así, que pasé 2 horas con aquella niña. Sé que suena poco creíble. Ahora, si lo piensas de esa manera, pasados algunos días después de todo, decidí regresar. A ver, quería saber si mi amiga seguía ahí. Fui a observar esa casa,
pero esta vez lo haría con el compañero que me molestaba diciendo que no fuera mentiroso, que aquella casa estaba sola, pero yo estaba seguro de que no, que aquello fue real. Cuando estuvimos por fin, observé con miedo, mucho miedo, que aquella casa estaba en ruinas, como tantas veces lo había visto. Y un detalle es que tenía un candado, uno enorme y oxidado, con una cadena igual de afectada por los años. Tal vez señal inequívoca de que nadie había vivido ahí hace tiempo. Mi amigo dijo: yo vivo en la casa al fondo de este callejón, tengo que pasar por ahí a diario. Él salió corriendo y yo no podía dejar de ver hacia allá confundido. Y justo miré algo ahí en el árbol de la casa. Un detalle que me confunde aún más fue que la bolsa que la niña días antes me señaló en un árbol, ahí estaba. Estoy seguro de que eso estaba ahí. Lo último que me pasó ahí fue cuando un amigo se mudó haciendo tantas cosas y eligió aquella. Por azares del destino, una noche me encontraba charlando con él y otro compañero del trabajo, el cual al estar tomando preguntó: ¿y el baño? Yo respondí: al fondo, pasando las habitaciones. Mi amigo y su esposa voltearon a verme. Como sabes, dijeron ambos al mismo tiempo, y yo les conté toda mi historia. Al terminar, la joven dijo: mañana voy con el padre de la iglesia a bendecir la casa. Además me queda justo detrás. Yo pude ver su cara de espanto y decidí retirarme. Al poco tiempo se fueron. Nunca supe por qué vivieron ellos ahí, pero si puedo, ya les estaré contando esa historia. Solo quisiera agregar que pienso yo muy en lo personal que esto puede ser aquello que conocemos como una falla en la realidad. Tal vez aquello fue real, tal vez estuve ahí, pero en otra época del tiempo, porque por más que intento, lo único que no puedo recordar son los rostros de esas personas. Tal vez esto es lo que conocemos como fantasmas.